Ok, vamos a la lección 5, que es la lección acerca de eh, diferencial total, total differential. Entonces el diferencial de una función z de f de xy, z de f de xy, el diferencial, el cambio en la función, en el cambio en el plano tangente a la función d de z, ocurre cuando x y y cambia y viene dado por la derivada parcial de f respecto de x por d de x más la derivada parcial de f respecto de y por d de y. Si no hubiera cambio en d de y, es decir, si el punto se mueve paralelo al eje x, es decir, si estoy aquí y no hay cambio en d de y, me muevo para acá, entonces esto es 0, y lo que queda es que d de z es simplemente la derivada parcial de f respecto de x en el punto x0, y0. En este punto x0, y0 por d de x. En fin, ya lo vimos en clase, yo creo que es fácil, esta tarea es muy fácil. Entonces, hacemos la derivada de z con respecto de x, esto mantenemos y constante, entonces será 4x y cubo, 4x y cubo, etc. Entonces, este es el diferencial de z. Por el segundo problema es lo mismo. Agarramos z, es la función z, entonces cuando cambiamos la x, cuando nos mudamos de punto a otro punto xy, que está distanciado en una distancia d de x y d de y del punto original, ¿cómo cambia la función? La función cambia como d de z. ¿Y quién es d de z? La derivada parcial de z con respecto de x cuando y se mantiene constante, más la derivada de z con respecto de y cuando x se mantiene constante. Si lo hacen, ¡bumba! Este es el diferencial de z. Y este diferencial de z ocurre sobre el plano tangente al punto que están considerando. Muy importante visualizarlo. Si agarran un punto particular, por ejemplo el punto 1, pi medios, 1, pi medios, y ustedes se mueven una distancia d de x y d de y en alguna dirección, entonces el cambio de dz será e elevado a 1, seno pi medios 1 por d de x más e elevado a 1 por 0 por d de y. Es decir, solamente el d de z cambia como e por d de x en ese punto en particular. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema es encuentre la diferencial total de esta función. Esta función es de 3 variables ahora. Entonces, el cambio en omega es una función que depende de x, y y z, es una función escalar. Es una función que no puedo representar. Entonces, este es el x, este es el y este es el z. Y en un punto x, y, z hay un omega. Hay un valor omega. ¿Y cuál es el valor omega en el punto 1, 1, 1? El valor omega en el punto 1, 1, 1, omega de 1, 1, 1 es 1 más 1, 2. 1 menos 3, menos 2, menos 1. Entonces omega es menos 1 en este punto. Y a medida que me voy moviendo en el espacio, voy cambiando la x, la y y la z. Entonces este es el punto 1, 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 1. Y si me muevo en esta dirección, pues cambia la función. Si me muevo en esta dirección, pues cambia la función. Y si me muevo en una dirección arbitraria que involucra cambiar la x y la y y la z, la función cambia. Y bueno, el ejercicio está hecho. Yo no voy a estar calculando las cosas, simplemente escriban la función omega, escríbanla como x más y por z menos 3y a la menos 1. Y entonces hacen la derivada de omega con respecto de x, la derivada de omega con respecto de y, la derivada de omega con respecto de z. Ponen aquí los términos y ya tienen d de omega.
y ustedes lo hacen con calma y el resultado debe ser este si yo no me he equivocado. Ok, aquí está el resultado. Vamos al siguiente problema. Este es el resultado, chequenlo. Si está incorrecto, me dicen. Vamos al siguiente problema, dice lo mismo, pero ahora da puntos específicos. El punto específico dice, use la diferencial total para aproximar esta cantidad. 2.01 al cuadrado, 9.02 al cuadrado, menos 2 al cuadrado por 9. Está claro que el punto XY es el 2,9 y se refiere a la función X cuadrado por Y. Entonces el X cuadrado por Y sería el valor de la función en el punto 2,9 y este es el valor de la función en el punto cuando te mueves 0,1 unidades en la dirección X y te mueves 0.02 unidades en la dirección Y. Pasas del punto 9 al punto 9.02, ese es el nuevo punto. Entonces lo que quiere es calcular cuál es el cambio de la función, el cambio en Z cuando te mueves para acá. Bueno, ya descubrimos cuál es la función, es X cuadrado por Y. ¿Y cuál es el cambio en Z? Ya lo sabemos, el cambio en Z es la derivada de Z con respecto de X por D de X por el cambio en Z respecto de Y por D de Y. Entonces hacen D de Z, bueno, ya está aquí hecho, y D de Z creo que da 0.44. Quiere decir que la función cambia de un valor a otro valor superior en más 0.44. ¿Y cuál es el valor original? Bueno, el valor original es el valor de Z de 2,9, es decir, X cuadrado por Y, es decir, 4 por 9. Igual, 2 al cuadrado por 9, 9 por 4, 36. Entonces, cuando yo me muevo del Z 2,9 al Z 2.01, 9.002, la función cambia aproximadamente. ¿En cuánto cambia? Este no es el cambio real. El cambio real aproximadamente cambia a 36.044. Este no es el cambio real. El cambio real de dz es el valor de z en 2.01, 9.02 menos el valor en el punto original, 2,9. Este es el valor del cambio en la función. Y el diferencial de z que yo he obtenido es 0.44. Es decir, que este valor se parece mucho a este valor, pero no lo es, no es igual. Este es el cambio que tiene lugar sobre el plano tangente a la superficie X cuadrado por Y. Mientras que este primero es el cambio que tiene lugar neto en la función. Ok, vamos al siguiente problema. Vamos allá. Dice, use la diferencial total para aproximar esta función. 1.05 al cuadrado más 9.095 x cuadrado más y cuadrado, pareciera que parece aquí, menos seno de 1 al cuadrado por seno de 1 al cuadrado. Entonces, está claro que la función z de xy a la que se refieren es la función seno de x cuadrado más y cuadrado, de manera que el delta de x cambia en 0.05 y el delta de y cambia en menos 0.05, porque pasa de 1,1, de 1,1, este es el valor final menos inicial, final menos inicial. Entonces, estos son los valores. Entonces, ¿cuál es el d de z? Pues otra vez lo mismo. D de z igual a la derivada de z respecto de x por d de x, la derivada de z respecto de y por d de y.
Y entonces si hacen el d de z, pues le va a salir esto, ustedes ya saben hacerlo. Y si lo evalúan en el punto en cuestión, que es el punto 1, 1, 1, 1, déjenme corregir aquí, 1, 1, si lo evalúan en el punto 1, 1, pues le va a salir que el cambio en z es 0. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Significa que en el punto 1, 1, el diferencial de z es 0 y el diferencial de z está relacionado con el cambio de la función sobre el plano tangente. Entonces, ¿cómo es el plano tangente que hace un cambio de la función igual a 0? Horizontal. La función, la superficie hará como sea, pero en ese punto particular, el cambio en z, cuando ustedes se mueven, es 0. No cambia el valor de la función. ¿Ok? Obviamente, si ustedes hacen el cambio en la función delta z como f de 1,05 menos f de 1,05, perdón, 1,05, 0.95, 0.95, y si ustedes hacen el cambio sería f de 1,1. Este es el cambio, el valor de la función en un punto alejado menos el valor en el punto. Y el punto está alejado en delta de x igual a 0.05 y delta de y igual a menos 0.05. Si ustedes hacen ese valor, como el d de z es 0, el cambio en z, esto será diferente de 0. Pueden hacerlo. Pero el cambio instantáneo en z sobre el plano tangente es 0, de manera que el plano tangente es un plano que está paralelo al plano XY. Y bueno, vamos para el siguiente problema. El siguiente problema dice así, dice, encuentre el radio y la altura dado el radio y la altura de un cilindro circular, entonces el radio y la altura de un cilindro circular están medidos con un cierto error. Y el error es lo que ustedes miden más el 4% de lo que miden, más o menos. Y el error en la altura está en 0. En la altura que miden, H0, más el error que miden. El error que miden es 2% de la altura. Entonces, lo que está pidiendo el problema es aproxime el error máximo en la medida del volumen. ¡Wow! El volumen, cuando ustedes cambian la H, esta es la H, esta es la H, ustedes la cambian a H' y ustedes cambian el R a R', este sería el R', ustedes lo cambian en estos porcentajes, el volumen cambia y aquí hay un cambio en el volumen. Ese es el volumen que queremos medir y queremos medirlo sabiendo que hemos medido con error el radio en 4% y la altura en 2%. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el volumen está dado, el volumen de un cilindro es pi r cuadrado h. De manera que el volumen es una función de dos variables, depende de r y depende de h. De manera que el diferencial de volumen es la derivada de v con respecto de r por d de r más la derivada de v con respecto de h por d de h. Lo hacemos de la manera usual. La derivada del volumen respecto de r es 2pi RH por d de r. La derivada parcial de v respecto de h es simplemente pi r cuadrado por d de h. Evaluamos, bueno,
este es el diferencial de volumen. Y ahora escribimos en qué error es el DDR. Vamos a poner DDR más menos. Entonces lo hacemos. Entonces tenemos como en realidad tenemos como 4 errores. Si consideramos DDR que cambia en 4% más 0.04 y DDH puede cambiar en más 0.02. Pero puede ser que el DDR cambie en más 0.04 y este es menos 0.02. Entonces puedo poner más menos aquí y aquí debería de poner más menos. Entonces lo que me están pidiendo es el error relativo al volumen, el cambio de volumen dividido entre el volumen, el cambio de dB dividido entre B o este volumen de dB que queda aquí en medio dividido entre el volumen original del cilindro. Y si hacemos de dB entre B, pues el dB ya lo tenemos. Y si dividen entre B, que es pi r cuadrado por h, van a obtener esta expresión. Entonces, si DDR es R, entonces el máximo error ocurre cuando DRR es 4%, más 4%, y DDH es más 0.02%. Ese es el máximo error, entonces creo que el problema estaba pidiendo el máximo error. Entonces el máximo error ocurre, bueno, ya lo único que tengo que hacer es poner aquí el DDR 0.04 veces R y aquí 0.02H, de manera que las R se van y lo que queda que el máximo error en el cambio de volumen dividido entre el volumen es 2 veces 0.04 más 0.02 por 1. Y si lo calculan, esto va a quedar 0.08, la primera multiplicación más 0.02. Esto es 0.1, que es 10%, de manera que DDB entre B, el cambio de la medida de DDB entre B es del 10% el error. Ok. Entonces vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, use la regla de la cadena para encontrar la derivada de esta función. Bueno, esto es un repaso de una dimensión y luego lo hacemos en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo hacemos la regla de la cadena? Yo tengo la función f de xy, f de x, estoy en una dimensión. Entonces yo tengo f que depende de x y la x depende de u. Si yo quiero hacer la derivada de... No, al revés, perdón. Yo tengo la f que depende de u y la u depende de x. Y yo quiero hacer la derivada de f con respecto de x. Y la derivada de f con respecto de x, la regla de la cadena nos dice que es la derivada de f respecto de u, es decir, esta derivada multiplicada por esta derivada, por la derivada de u con respecto de x. De manera que la derivada de f con respecto de x es la derivada de f respecto de u. No sé por qué que escribe aquí, déjenme borrar. La derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Entonces esta es la regla de la cadena. Entonces nombramos a u e a la 3x, ¿no? O 3 a la x cuadrado. Entonces u es 3x cuadrado, de manera que la función que estamos hablando h de x ahora se convierte en h de u. Y h de u es seno de e a la 3x cuadrado, e a la u. La derivada de h con respecto de u, fácil, es la derivada de seno de
e a la u, que es coseno de a a la u, por la derivada interna, que es e a la u. Muy bien. ¿Y cuál es la derivada de h con respecto de x? Esta es la derivada de h con respecto de u. La derivada de h respecto de u. Y la derivada de h con respecto de x es la derivada de h con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. La derivada de h con respecto de u ya la tengo, es esta. Y la derivada de u con respecto de x, como u de x es 3x cuadrado, es 6x. Conclusión, si ahora cambio la u por su valor, 3x cuadrado, quedará coseno de e a la 3x cuadrado por e a la 3x cuadrado por 6x. Y esta es la derivada de esta función con respecto de x. Vamos al siguiente problema. Use la regla de la cadena para encontrar la derivada de omega con respecto de t. Entonces, aquí omega depende de x y x depende de t. Y x depende de t. Y y depende de t. Entonces, ¿qué pasa? Cuando t cambia, la x cambia porque x depende de t. Cuando x cambia, la omega cambia. Entonces, ¿cuál es el cambio derivado de omega con respecto de t? Ahora, en dos dimensiones, la regla de la cadena se aplica así. El cambio de derivada de omega respecto de t, fíjense que esta es la derivada total. No hay derivada parcial, es la derivada de omega total con respecto de t. Fíjense el cambio que hay aquí. Esto es la derivada parcial de omega con respecto de x multiplicado por la derivada parcial de x con respecto de t. Pero fíjense, x depende solo de t. Entonces no debo de usar la derivada parcial aquí. Debo poner la derivada de x con respecto de t. Entonces la derivada de omega con respecto de t es la derivada parcial de omega respecto de x por la derivada total de x con respecto de t. Más, ahora cuando y cambia, cuando t cambia, la x cambia, pero cuando t cambia, la y también cambia porque la y depende de t. Entonces, si y cambia, omega cambia. Y el cambio viene reflejado en la derivada de omega respecto de y, esta parte. Y ahora pongo la derivada total de y con respecto de t por la derivada de y con respecto de t. Entonces, si estamos claros con esto, ya ahora lo que queda es jugar con la ecuación. ¿Cuál es omega de x? Omega es x por y. Omega es x por y. ¿Cuál es la derivada de omega respecto de x? Es y. ¿Cuál es la derivada de omega respecto de y? Es x. Entonces, si escribo donde aparece la derivada de omega, pues escribo la y. Donde aparece la derivada de omega, escribo la x. Y ahora, ¿cuál es la derivada de x con respecto de t? Bueno, x es igual a e a la t. Entonces, que la derivada de x con respecto de t es e a la t. Y la derivada de y de t, y es igual a e a la menos 2t, de manera que la derivada total de y con respecto de t es menos 2 por e elevado a menos 2t. Bueno, pues si sustituyo aquí, tendré la derivada de omega con respecto de t, que es menos e a la menos t. Ok, vamos a la 9. Vamos al problema 9, que es otra vez lo mismo. Ahora x de t igual a t cuadrado. Bueno, yo creo que es lo mismo, no lo voy a... y es igual a 1. Como y es igual a 1, no hay cambio en d de y, de manera que este término no va a aparecer. Y igual a 1 es la línea recta, y igual a 1. Y igual a 1
la línea recta y igual a 1. Y igual a 1. Ok, y esta línea, pues no hay cambio en y. Para que haya cambio en y me tengo que mover para la derecha o para la izquierda. Entonces, si lo hacen, obtienen este resultado. Y por último, use la regla de la cadena para obtener la derivada de omega con respecto de t en el punto t igual a 1. Omega depende de x y y. X depende de t, y depende de t. Luego omega depende de t. Entonces, si escribo t igual a 1, estoy escribiendo x igual a 1, y igual a 1, porque x es igual a 1 al cuadrado, y es igual a 1. Perfecto. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues lo mismo. La derivada de omega con respecto de t, chacachá. Pongo los datos, chacachá. Pongo los datos de y vale t. E elevado a x por y sería e elevado a t cuadrado por t, que es t cubo. Más x es t cuadrado, e elevado a t cubo por 1. Evalúo en t igual a 1 y obtengo 3e. Entonces el dibujo que tenemos es, aquí está omega, omega depende de x, depende de y, x depende de t, y depende de t. Este es el dibujo. Y yo estoy calculando la derivada de omega con respecto de la variable t. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya sido de ayuda, aunque muy rápida, pero bueno, espero que les haya sido de ayuda. Suerte.